Una Tenemos pregunta. una pregunta por parte de la colaboradora Ruth, Ruth Iberia, Inga, que nos consulta sobre qué tan confiables son las pruebas rápidas. Bueno, las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, como comenté, no son muy fiables. La verdad, son poco fiables por el simple hecho de que la persona tendría que empezar a producir antígeno, o sea, encontrar el antígeno o una carga viral, digamos, porque cuando ingresa el virus en nuestro organismo, ingresa en una proporción mínima. Tendría que desarrollar al menos 5 a 10 veces la carga viral dentro de nuestro epitelio respiratorio y que ingrese a nuestra vía sanguínea para que recién se haga positiva. Así que en primera instancia, estas pruebas no son confiables, ¿no? Es el hisopado o prueba molecular, así también se llama, el que debería realizarse a todos. Pero bueno, estamos hablando de una diferencia de 10 veces su valor, ¿no? Mientras que las pruebas rápidas cuestan 20 soles, la prueba molecular está a 200. Y bueno, el Estado no sé bajo qué criterios las ha adquirido. No digo que no ayuden, porque en ciertos casos, como los asintomáticos, que ya están con una carga viral elevada, pero bueno, tienen un buen sistema inmune, no desarrollan la enfermedad, salen positivos, ¿no? Entonces, para casos como los que se está usando, que son para hacer un cribaje dentro de los mercados, o por ejemplo en alguna institución como, digamos, el Poder Judicial, ¿no? Decide hacerle esa muestra a ese examen a un porcentaje de sus trabajadores para saber si hay cuántos infectados hay, ¿no? Sirve con propósitos de estudio, quizá no tanto de diagnóstico, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Dice, No. Hola. Sí, Sí, señorita, una pregunta. ¿Qué de cierto es con respecto a lo que el coronavirus, su manera de atacar la salud del ser humano es ocasionando coágulos en el tracto cardiovascular? Y por los comentarios que escucho, incluso de España, de Italia, comentan que es recomendable utilizar fármacos que son pastillas muy baratas, que sean anticoagulantes. ¿Cuánto de cierto es esto y cuánto están ustedes informados frente a estos adelantos que tienen estos países que obviamente tienen mayor cantidad de infectados y muertos también? Entonces, no sé, ¿cómo lo están llevando ustedes? claro, muchas gracias por su pregunta. Sí, bueno, el trastorno, cuando nos infecta el virus, aumenta un proceso de hipercoagulabilidad. O sea que la sangre, digamos, si es en términos sencillos, se pone más espesa si ustedes gustan, pero no es el término correcto, sino que hay más propensión a que se formen estos coágulos. Sin embargo, no es un manejo de primera línea, porque todo medicamento tiene su pro y tiene su contra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De que estos medicamentos, y ya está en la nueva norma técnica que recién hace 2 días ha lanzado el Ministerio de Salud, que se debe usar en casos moderados y severos, ¿no? En los casos leves, en los que presentan fiebre, tos, no hay por qué prevenir ese estado, debido a que nuestro propio organismo cuenta con reservas de anticoagulantes naturales. Entonces, nuestro cuerpo se defiende. No, incluso en Italia y España no es algo que se use de primera línea. En primera línea, como muchos han escuchado, se usa la hidroxicloroquina, la citromicina, ¿no? Entonces, no es algo que se use de primera línea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Decían? Entonces, como les digo, no es algo que se use de primera línea, no es algo que deba uno tener en su casa para, por si acaso, si me pongo mal, lo tengo que tomar desde un inicio, porque el estado de hipercoagulabilidad es en casos moderados y en casos severos, o sea, es cuando ya comienza a sentirse una falta de aire muy ávida, ¿no? Que debe ser referido a un hospital inmediatamente. Esos casos no pueden ser atendidos en casa. Social. Aló, ¿Sí? aló, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, adelante. Buenas tardes. Por ejemplo, yo soy, si me diera el COVID, ¿de qué forma me podría atacar? Muy aparte de, claro, porque me falta el aire. A mí, por ejemplo, ahorita, a mí ya me falta aire por el cambio de clima, mis alergias.
¿no? ¿De qué otra manera o qué tan severo el COVID me ataca? Claro, presentando ya un cuadro previo de, digamos, gripal o presentando asma quizá como antecedente. Claro, como le digo, yo soy asmática y no, y tengo, por ser asmática tengo diferentes alergias, ¿no? Pero, como le digo, ahorita con este cambio de clima, eh, yo lo logro ya diferenciar, porque con el cambio de clima, de todas maneras, me ahogo, ¿no? El calor, el frío, eso se siente el ahogo, pero si a mí me diera el COVID, ¿qué tan fuerte me daría o qué tanto me atacaría? Me atacaría más, más decir, porque Claro, yo sí yo he tenido, por ejemplo, ataques de asma fuertes al comienzo, cuando no sabía controlarlo, porque ahora ya lo sé controlar, ¿no? exacto. Ujú. Pero, Bueno, en el caso de pacientes asmáticos en general que tienen tratamiento con inhaladores como el salbutamol, ¿no? Budesonide, fluoxetide, etcétera, en esos casos son pacientes de riesgo, o sea, están dentro de las comorbilidades que hacen que la enfermedad se agrave en cuestión de días, incluso horas, ¿no? Entonces, es importante, por eso le digo, en el caso de la persona que me acaba de consultar, disculpen, si ya sabe manejar su asma, usa sus nebulizadores, quizá algún corticoide, que si bien no está recomendado como primera línea de tratamiento para el coronavirus, pero los asmáticos sí usan corticoides, ¿no? Y con eso logra controlar el cuadro en un periodo de 2 a 3 días, es que era el proceso asmático y supo controlarlo. Pero si está usando sus inhaladores y aún así persiste el malestar en gran escala, inmediatamente tiene que ser referida a un centro de emergencia para que se le haga el descarte del coronavirus y se le dé la atención que debe hacer, porque realmente un paciente asmático no se le, así como un paciente diabético o hipertenso, no se le debe dejar en casa. Estos pacientes suelen ser hospitalizados para que tengan manejo médico. Buenas tardes, una consultita. Yo en el 2013 me detectaron, 2015 me detectaron que soy asmática crónica, ya, y ahorita yo tengo un dolor en las amígdalas, pero en el lado izquierdo. Es un dolor intenso que me duele hasta el oído y me duele la cabeza. Es un dolor intenso, intenso, es insoportable. ¿Qué probabilidades tiene mi mal para tener esa enfermedad del COVID-19? Gracias. Listo, muy bien. A ver, en su caso, y siendo tan localizado, porque es una amígdala la que está lesionada y está que va la inflamación hacia el oído, eh, mm, dentro de los cuadros clínicos que usualmente manejo con ustedes, me parece que es una faringitis bacteriana, ¿no? O una amigdalitis bacteriana. Yo le recomendaría que de todas formas se consulte con Sana, doctor online, mencionando los síntomas que tiene o un médico a domicilio para que le pueda brindar, digamos, el tratamiento apropiado, porque realmente no tiene características de coronavirus. Lo que usted me comenta tiene todas las características de ser una infección bacteriana. Buenas tardes, se agradece a la doctora por haber absuelto las consultas e inquietudes de los colaboradores de la Corte de Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Sin embargo, se comunica a todos los participantes que estaremos leyendo atentamente el historial del chat para poder recoger sus intervenciones. Doctora, en ese sentido, tenemos una pregunta para usted. Sí. Miguel Díaz, colaborador de nuestra corte, consulta, ¿el uso de la cal en la entrada de la casa y sedes judiciales es viable? ¿Hay algún efecto para combatir el COVID? El uso de cal, me dice, ¿verdad? Sí, cal, es lo que ha consultado. Uh-huh. Bueno, hasta donde tengo entendido, porque realmente es una pregunta muy buena y es nueva para mí escuchar eso, el cal tiene propiedades bacteriostáticas. Contra el virus no sé qué tan efectivo sea realmente. Yo les recomiendo, porque es lo principal, usar el hipoclorito de sodio o lejía. La lejía o el agua con jabón. Otros aditamentos no han sido estudiados realmente, sobre todo en este virus que es, cierta forma, o entre comillas, vamos a decir, es nuevo, ¿no? Y vamos por lo conocido, les recomiendo que sea la lejía. Actualmente un galón grande les sirve para un montón de aplicaciones porque tiene que estar diluida, así que
no les recomendaría usar cal. ¿Alguna otra duda? Disculpe, otra consulta más. Disculpen, se está ¿La lejía disculpen, mata el virus? por favor, que las preguntas se van a ser canalizadas por el chat, sin embargo, se les estará leyendo atentamente para poder absolver sus inquietudes. Por favor, respetemos el orden del desarrollo de la actividad. Muchísimas gracias. Si le invitamos al colaborador de poder dejar su pregunta en el chat para poder dar lectura mientras que ésta guarde relación al tema de exposición. Tenemos una consulta más, doctora Nur, para Sí. poder hacérsela llegar. Doctora, por parte del personal de nuestra corte nos consultan cuál es la manera correcta para desinfectar las mascarillas N95 y si esto es adecuado para un uso nuevamente, ¿no? Claro. A ver, si cuentan con mascarillas N95, yo les aconsejaría, bueno, realmente es un poco rústico, deben tener mucho cuidado en la forma en que lo hagan, pero existe el estudio, lo ha hecho una universidad en Estados Unidos, si bien ellos usan un instrumental de esterilización, ¿no? Pero lo pueden hacer con el vapor de agua, ¿no? Pero si lo hacen con el vapor de agua, miren, la mascarilla N95, los médicos lamentablemente la usamos de 7 hasta 10 días. Creo que ya han visto las quejas por las noticias, ¿no? Y esto es desde siempre. Sin embargo, si realizan este procedimiento de desinfección de la N95 con el vapor de agua, solo tienen 2 oportunidades en las que pueden hacer esta metodología y de ahí el filtro se arruina y tienen que desecharla. Yo personalmente no, por lo que ya he usado una mascarilla N95, sin embargo no es algo que recomiendo de 5 a 7 días, de acuerdo a la cantidad de horas en las que la estén usando, ¿no? Les recomiendo guardarlas apropiadamente. ¿Y cómo es esto? En una bolsita de papel, por favor, pongan el lado que está contaminado, marcado con una X, y siempre que se lo retiren con mucho cuidado, lo guarden en la bolsita de papel, el lado contaminado contra esa X, ¿no? Y así su mascarilla les va a durar un poquito más que realizando este proceso de desinfección. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Hemos recogido la pregunta del señor George Delgado Herrera, que nos consulta. Cuando un paciente ya está dado de alta, ¿realmente el virus fue eliminado o solo está en un estado de intervalencia o puede volver a sufrir este virus nuevamente? Bueno, gracias por su pregunta. Sí, una vez que el paciente, una persona ya ha sido infectada con este virus, se crean anticuerpos de memoria, de tal forma de que, bueno, recién se está estudiando porque si bien si los anticuerpos fueron creados de forma correcta, no tendríamos por qué volver a infectarnos, pero sin embargo sí se han presentado casos de reinfección, que es distinto a que haya una recaída, ¿no? Una vez que el paciente es dado de alta, significa que el virus ya salió de su organismo. Y cuando le hagan exámenes de ciertos anticuerpos, va a salir que ya tuvo el virus, ¿no? Pero que ya no está en la cantidad de cuando estaba el virus activo, ¿no? Entonces, el virus no es que se haya quedado dormido dentro de nosotros y se va a volver a activar, no, este virus ya ha sido expulsado. Pero sí se puede reinfectar, o sea, si no tengo los cuidados, ya me curé y no tengo los cuidados, el virus podría ingresar nuevamente a mi organismo y yo enfermarme nuevamente. Muy bien, doctora. Se tiene una pregunta más. Sí. Los síntomas de fiebre siempre se presentan cuando estamos ante un caso de COVID. Bueno, en el caso de esa pregunta, no, la fiebre no siempre se presenta ante un caso de COVID. Si bien es uno de los 5 síntomas principales que nos ayuda a diagnosticar el coronavirus, no siempre se manifiesta, ¿no? Por lo mismo que hay pacientes sin síntomas, ¿no? Como les comento, ustedes pueden estar sin síntomas y de pronto presentar sensación de falta de aire o una leve tos o simplemente congestión nasal y ya tener el virus y mantenerse con los mismos síntomas sin presentar fiebre durante todo el periodo, pero sin embargo están infectados. Doctora, tenemos una pregunta más. ¿Se puede combinar el alcohol
con agua? El alcohol con agua, muy bien, buena pregunta. En el mercado actualmente existen alcohol en dos concentraciones, de 70 grados y 96 grados. El virus muere con la concentración de 70 grados, obviamente con la de 96 también, pero sin embargo la de 96 causa más daño en el epitelio, o sea de piel, o sea de vías respiratorias, ¿no? O incluso podría malograr hasta ciertas superficies. Entonces, si tenemos el alcohol de 96 grados, este puede ser diluido en una proporción de 7 a 3. O sea, si quiero lograr 1 litro, uso 700 mililitros del alcohol de 96 grados y 300 mililitros de agua hervida. Lo mezclo y logro el alcohol de 70 grados, ¿no? El de 70 grados sí no debe ser diluido por nada. Doctora, tenemos una pregunta más. ¿Qué probabilidades tiene una persona de 68 años que tiene fibrosis pulmonar que se pueda contagiar? Bueno, las probabilidades de contagio son iguales para todas, exactamente para todas las personas, según cuánto tiempo o a qué hemos estado expuestos, ¿no? No es tanto qué tanto riesgo que tenga de contagiarse, sino es que si se contagia, el riesgo que desarrolle la enfermedad grave, que es lo más probable que suceda, y este paciente termine en cuidados intensivos y esté dentro del porcentaje de letalidad, ¿no? No es que tenga mayor riesgo de contagio, sino más riesgo de letalidad, ¿no? Doctora, tenemos una pregunta más por Claudia Alarcón Tirado, que nos consulta. Al pasar lejía a las bolsas, ¿se logra desinfectar de manera correcta o deshacernos del virus? Sí, muy buena pregunta. Quizá eso, bueno, es que realmente dentro de las cosas que uno deja para desinfectar después, sea la cartera que usamos, sea la billetera, ¿no? O la mochila o el carrito de compras, todo tiene que ser desinfectado con agua con lejía, ¿no? No lejía pura, por favor, no quiero que terminen con daño en el epitelio respiratorio o con dolores musculares, articulares en las manos, siempre usando guantes para ese fin, ¿no? En el caso de sean las bolsitas de plástico o el carrito de compras, con su spray de agua con lejía en la proporción correcta, que puede ser en el medio litro en una tapita de lejía, toda la zona de la bolsa tienen que desinfectarla completamente. Igual su carrito de compras, hasta en las rueditas, todo tiene que estar bien desinfectado. Muy bien, doctora, tenemos una pregunta más por parte del colaborador Randy Samamé. Consulta, ¿cuáles son consideradas las enfermedades inmunosupresivas o inmunosupresoras? Sí, estas enfermedades, bueno, vamos a decirlo, que atacan el sistema inmune o autoinmune, sobre todo, inmunosupresoras en general son enfermedades como el SIDA, ¿no? Pero tenemos las enfermedades autoinmunes, que también es nuestro cuerpo atacándose a sí mismo, como son la artritis reumatoide, como es el lupus, ¿no? Entonces, esas son enfermedades consideradas inmunosupresivas o inmunosupresoras. El cáncer también está considerado dentro de esas enfermedades. Muy bien, muchas gracias, doctora. Se ha recogido una pregunta más. Bueno, en este caso es una pregunta casi particular que nos consulta el señor Manuel Rosas. Buenas tardes, yo soy hipertenso, sufro de rinitis alérgica y a veces mi garganta se inflama, mi cabeza por la presión me duele y no para a pesar de tomar pastillas. ¿Podría darme un derrame cerebral, por tanto dolor de cabeza? Bueno, no, si bien el dolor de cabeza es una manifestación de que la presión está elevada, no es por el dolor que se podría causar este derrame, ¿no? Sino es por la misma presión. Yo espero que el señor Manuel esté siguiendo sus controles o esté tomando sus pastillas, porque me imagino que toma pastillas diarias, ¿no? Y es muy, muy importante que controle también la rinitis, porque por el mismo hecho de quizá estar con la congestión, se aumenta también la presión a nivel de la cabeza, pero no, el riesgo de derrame cerebral es proporcional al tiempo que usted tenga de hipertensión, ¿no? Y si está controlada bien su presión arterial, no tendría por qué haber riesgo de derrame cerebral. Muy bien, tenemos una pregunta más. Nos están consultando si
¿es necesario usar guantes de látex al momento de exponernos a la calle para hacer compras en los mercados o a su vez también cuando estamos en las vías públicas? Muy bien. A ver, el detalle con los guantes es lo siguiente. Promulgaron un decreto y al final lo cambiaron porque no justificaba el uso de guantes. Eh, yo les voy a ser sincera, yo sí uso guantes al salir de mi casa y al regresar, pero no por los motivos que ustedes podrían considerar, debido a que los guantes no van a disminuir el riesgo de contagio si es que yo estoy usando el mismo guante las horas que yo esté expuesta y en ningún momento he usado un gel antibacterial o incluso quizá lo he lavado con agua y con jabón o me he echado el spray de agua con lejía en los guantes, ¿no? Eh, yo lo uso por lo siguiente. Muchas veces las uñas, sobre todo las mujeres, tienen las uñas largas, ¿no? Y dentro de esas, las uñas se puede quedar el virus y muchas personas no se lavan, no cumplen todos los pasos de lavado de manos correctamente. Entonces, y también tiene un aspecto psicológico. Creo que todos hemos visto la noticia de ese joven que gracias, bueno, ya fue capturado, ¿no? Eh, haciendo ciertas cosas desagradables, ¿no? Tocando su nariz y tocando los tubos del tren en Lima. Entonces, realmente bajo este aspecto psicológico, prefiero ser protegida mis manos con guantes y también crea un recordatorio de que no me toque la cara, ¿no? Porque si tenemos los guantes, quizá nos frenamos de tocarnos el rostro, ¿no? Por esas razones es que sí les recomendaría a los que puedan usar guantes, pero eso no quita que estos guantes tienen que ser desinfectados de forma constante, como si estuviesen usando las manos libres, ¿no? Usar el alcohol gel, usar el agua con lejía o usar el agua con jabón. Doctora, tenemos una pregunta más. ¿El jabón líquido es igual de efectivo que un jabón de tocador? Entiendo por el jabón sólido, ¿no? Uh-huh. Sí, el jabón líquido, el jabón en barra, el jabón, bueno, el de glicerina no es tan recomendable porque no produce tanta espuma, pero todos los jabones tienen la misma función. Ambos jabones, sea líquido o de barra, lo que hacen, o sea, el jabón de la barra o por último, rompen la barrera lipídica que recubre el virus. Una vez que esta se rompe, el virus muere. Así que los dos jabones sirven de igual manera. Doctora, tenemos una pregunta más. ¿Sí? Doctora, la pregunta viene de la colaboradora Rocío Huerta, que nos señala el uso de ivermectina es recomendable y cuánto tiempo puedo decir que ya no tengo el virus en mi cuerpo si es que fui infectado. Listo, el uso de ivermectina actualmente ya ingresó al tratamiento, como le digo, el que ha salido hace 2 días en la resolución, ya ingresó al tratamiento para los casos moderados, ¿no? O digamos de leve a moderado, que han sido hospitalizados o bueno, que se manejan en casa con el adecuado control, ¿no? Sí es recomendable el uso de ivermectina, está teniendo muy buenos resultados, pero como todo medicamento y al ser algo que no se usa de forma rutinaria, tiene que ser controlado por los efectos adversos que puede presentar, ¿no? Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, que es en cuánto tiempo se puede decir que el virus ya no está en el organismo si fue infectado, el virus en el organismo en promedio está 14 días. Después de esto, el paciente tendría que recuperarse. Sin embargo, cumplen sus 14 días de aislamiento y el personal médico le va a dar de 1 semana a 2 más, que le llamamos como que un campo de protección. O sea, el paciente podría estar 1 mes aislado, ¿no? Siguiéndose controles por teléfono en este caso, o si está en hospitalización, hasta que el virus sea expulsado. Pero totalmente curado en el lapso 100% casi es 1 mes. Obviamente se realizan para esto las pruebas de descarte, ¿no? No es que pasó el tiempo y se le dice que está curado. Se vuelve a realizar una prueba para asegurarse que el virus ya no esté en el organismo. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, permítame un momento. Sí, claro.
tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar entre el dengue, paludismo con coronavirus si la sintomología es semejante? Claro, los primeros estadios del dengue y el paludismo son muy parecidos, sobre todo en el hecho de que se presenta fiebre, sin embargo, y también dolores articulares, ¿no? Sin embargo, hay otras manifestaciones que nos ayudan a distinguirlo, ¿no? Sobre todo en el caso del dengue pueden aparecer manifestaciones en la piel, que son como un eritema generalizado, sobre todo en piernas, ¿no? En el caso del paludismo también hay manifestaciones en piel que nos ayudan más a diferenciar. Ahora, en el caso de que estemos en una zona o una región, digamos, o una localidad en la que haya un alto cuadro o un brote de dengue, ¿no? Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y de todas formas los médicos van a poder, digamos, sacar la prueba para descartar que sea dengue, porque es más probable que le realicen el diagnóstico de dengue que el de coronavirus, ¿no? Muy bien, doctora, tenemos dos últimas preguntas para ya poder cerrar este bloque. Muchísimas gracias. La primera de ellas, doctora, es ¿qué función cumple la EPS con sus afiliados en el tratamiento del COVID? Y la segunda es respecto a cuál es el tratamiento que se aplica a un paciente asintomático. Muy bien, a ver, en el caso de la EPS, bueno, yo estoy en el manejo, digamos, clínico, no conozco, ¿no? Pero dentro, por ejemplo, yo continúo trabajando en una de mis sedes, la cual es un banco, ¿no? Y la EPS, si el caso es leve, da el tratamiento que suele ser paracetamol, ¿no? Como decía, en un paciente asintomático solo se le da paracetamol condicional a que tenga dolor de cabeza o haga fiebre. De lo contrario, no se le brinda ningún tratamiento, ¿no? Y bueno, el caso de EPS depende del contrato que tengan, porque realmente lo que me he informado no es por información que me brinde a mí Pacífico, sino es por lo que he podido obtener de los medios de información, ¿no? Que de acuerdo al plan que ustedes tengan, va en cuánto cubre este seguro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la segunda, doctora, ¿cuál es el tratamiento que se aplica a un paciente asintomático? Claro, justo como comentaba, en un paciente asintomático no hay un tratamiento médico específico, solo se le da paracetamol condicional a fiebre o malestar general. Y están recibiendo llamadas y controles constantes del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y deben mantenerse bien hidratados. Es muy importante. El paciente asintomático que ha sido diagnosticado tiene que consumir líquidos con frecuencia. Muy bien. A ver, bien, hemos concluido ya con nuestro bloque de preguntas. Asimismo, se agradece a todos los colaboradores de la Corte de Ventanilla por haberse enlazado. Vamos a continuar, doctora, con esta actividad. Permítame, por favor. Ahora, dentro del estadio final de nuestro evento, se cede el uso de la palabra al señor doctor Erwin García Matallana, presidente del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a brindar las palabras de cierre. Buenas noches con todos. Luego de haber estado atento a la exposición de nuestra ilustre invitada, participante, profesional de la salud, médico general, la señorita Nor Yunis Ismoil, especialista en el tema, dando sus aportes para cada uno de nosotros, trabajadores, invitados, para hacer uso de las medidas de protección para prevenir el contagio del COVID-19, y habiendo visto que ha tenido cabida con una participación en este evento virtual que ha superado un número superior a los 120 personas, no hay nada que queda claro que se ha cubierto una expectativa, una duda
por parte de nuestra expositora, ¿no? En ese sentido, se le agradece su participación y el hecho de haberse tomado la molestia de desmenuzar y luego llegar al momento de responder con claridad cada una de las preguntas, por todo lo cual la presidencia de la Corte Superior de Justicia en este caso particular, el Subcomité de Seguridad y Salud del Trabajo, que humildemente yo presido, agradece su participación y tenga, doctora, todos esos aplausos virtuales muy merecidos. Y invitar al auditorio a que tengan en cuenta estas medidas de aquí para adelante, si bien por ahora, en la medida que estamos en cuarentena y salvo el funcionamiento de la labor que hacen los que están dentro de los órganos de emergencia, a tomar estas medidas y luego poner en prácticas una vez renovadas las labores en el trabajo, ante lo cual el subcomité en coordinación con la presidencia y la administración de la Corte va a dar alcances de la estructura preventiva que estamos empleando. A su vez, decir que ante esta situación nueva que nos ha sorprendido el año 2020, estamos encaminados a realizar una serie de actividades académicas. Esta es una de las académicas, además de las otras que son operativas, protocolares, de trabajo, para seguir viendo la manera cómo evitar el contagio, independientemente de la idea de que se quiera incentivar el trabajo físico, sino que, de acuerdo a lo que ha señalado en otros eventos el presidente de la Corte, lo que se busca a lo sumo dos modalidades de labores, la semipresencial y la virtual, no necesariamente asistencial al 100%. Doctora Nor Yunis Morris, se le agradece enormemente este tiempo dedicado y espero que pueda más adelante seguir apoyándonos en esta labor de capacitación para nuestros trabajadores y también los magistrados que forman parte de esta Corte Superior. Con todo lo cual, doctor, concluyo presentemente. Muchas gracias, doctor. De nada, usted, doctor. Buenas tardes con todos. Se agradece nuevamente la participación de la doctora Nur a poder seguir colaborando para poder prevenir la salud de los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. A su vez, se comunica que el día viernes estaremos iniciando un ciclo de conferencias del nuevo Código Procesal Penal en el marco del 4º aniversario de implementación de la reforma procesal penal, teniendo como primer expositor al doctor Luis Ichi Mesa, con la sesión del proceso penal y determinación judicial de la sanción penal respecto a este estado de emergencia. El enlace se está habilitando a través de nuestras redes sociales para que las personas que estén interesadas en este tema puedan participar en el evento. Nuevamente, se extiende un agradecimiento a la Oficina de Bienestar Social y poder comunicar a los colaboradores que ya los registros de salidas han sido habilitados para poder dejar sus datos respectivos en relación a sus nombres, órgano jurisdiccional, a su vez también dejar su correo para identificar su ficha de inscripción.
Se recuerda que se continuará realizando las acciones de coordinación para poder brindar información de primera mano a nuestros colaboradores sobre las medidas de protección por parte del Subcomité de Seguridad y Salud del Trabajo.